Buenas tardes, bienvenidos a nuestro acostumbrado live de todos los jueves. Hablar sobre un temita que ha causado muchas dudas y muchas preguntas últimamente. Vamos a dar un minuto para que terminen de unirse y arrancamos. Bienvenidos a todas las personas que se están uniendo. Jueves Santo. En Estados Unidos no se celebra nada de esto. Si tuviésemos en nuestros países, bueno, la parranda, la cosa. Señor Ernesto, bienvenido. ¿Cómo está? Listo. Vamos a hablar. Este live va a ser muy rápido. Por favor, formulen las preguntas. Es un momento aquí que tengo una falla técnica. Está transmitiendo en vivo, pero no tengo. No sé. Bueno. Este live va a ser rápido porque es para aclarar un punto que a muchas personas se les ha presentado la duda. Han visto varios posts las últimas semanas donde he estado hablando, bienvenido Javier, donde he estado hablando sobre las rutas dedicadas o las rutas médicas. Y el live de hoy es para aclarar cuál es la diferencia de estas rutas, cuáles son los requisitos para aplicar, dónde se puede trabajar, de qué forma se puede trabajar. ¿Qué son las rutas médicas y las rutas dedicadas? A diferencia del negocio del bus truck o del cargo van, no aplica para el hotshot, solamente en algunos casos. De resto, el negocio del bus truck y del hotshot, perdón, el negocio del bus truck y de la cargo van trabajan transportando carga general. Carga que no requiere ningún tipo de permisología, carga que se transporta OTR, como ustedes saben. Se trabaja con compañías y con dispatcher, a su vez, por el canal regular de operaciones, shipper, broker, dispatcher compañía, dueño operador. Para obtener rentabilidad en el negocio del bus truck o del hotshot o del cargo van, vamos a nombrar los tres, se necesita por lo menos trabajar 21 días en la carretera. Es lo recomendable. Después, cuando tú pases tu periodo de novatada o vayas conociendo el negocio como tal, es donde tú tomas la decisión, de acuerdo a lo aprendido, dónde vas a trabajar. Si vas a trabajar local, por ejemplo, el caso del bus truck, si vas a trabajar 2 semanas en Amazon, una semana OTR, OTR, una semana local, 2 semanas locales, indiferentemente el orden. Cargo van sí es un poco más limitado en este aspecto porque si tú quieres ver rentabilidad, tú tienes que trabajar over the road. Hay dueños operadores de cargo van, por ejemplo, Antonio, vive en Ohio. Antonio está todos los viernes en su casa. Antonio hace $4,000 a la semana, 3,500. Cuando una semana mala, $3,200. Pero ¿qué pasa? Antonio se mueve en la zona verde. Antonio se mueve Ohio, Indiana, Indiana, Chicago, Chicago, Michigan, Michigan, Kentucky, Kentucky, Ohio. Porque está Wisconsin, Wisconsin, Ohio. Porque está en la zona caliente. Está en la zona que tiene mayor demanda y poca oferta o quien sabe utilizar esta estrategia. Pero principalmente en el negocio del cargo van, si tú quieres hacer dinero, tienes que trabajar over the road. Casos como la Florida, New York, New Jersey, Utah, Arizona, Nuevo México, tú no puedes trabajar cargo van local. Sin embargo, Utah se está medio manifestando. Pero principalmente en la Florida, a ti no te van a pagar una carga. ¿Por qué? Porque hay un vicio. Hay un vicio que se creó. ¿Quiénes son los culpables? Los mismos dueños operadores. ¿Por qué? Es un estado que recibe muchas cargas, pero saca pocas cargas. Viene
el poco de dueños operadores entrando a la Florida a descargar y a su vez, más los que viven en la Florida, que me atrevo a decir de la industria del cargo van, un 40% viven en la Florida, quieren salir. Los brokers, los dispatchers saben esto, las compañías te trabajan, tú de ahí no vas a salir nunca. ¿Qué pasa? Los desesperados que entraron a la Florida quieren irse por 50 centavos. Prefiero irme a pagar el combustible. Eso es un vicio que ha existido siempre. Esas son las personas que no duran 3 meses en el negocio, 4 meses en el negocio. Son personas viciadas, personas que no saben lo que es un CPM, que entraron aquí por entrar. Pero se les olvida que si esa persona vive en Texas, si vive en Tennessee, si vive en Missouri, hay otro dueño operador que vive en la Florida y va a querer hacer lo mismo para regresar a su casa o para salir. Entonces, esa es la vuelta que va a dar. Vamos al punto. Simplemente refrescar para las personas que no sepan cómo se maneja el negocio actualmente. Existen empresas médicas que últimamente han estado creciendo en su magnitud. ¿Por qué? Anteriormente, estas empresas eran manejadas o estas cargas eran manejadas por contratos federales, por ser medicina. La demanda de medicinas, equipos médicos, insumos médicos, porque no solo es pastilla, no solo es ampolla, sino son maquinarias médicas, máquinas de rayos X, insumos, incluso órganos. Mi persona transportó un riñón en una oportunidad para una persona que lo estaba esperando. Este tipo de cargas se han incrementado mucho más. Hoy en día existe una gran demanda. ¿Qué sucede? Hay pocas personas que lo desconocen o simplemente son personas que no lo saben trabajar de una manera bien. Vamos a empezar primero, antes de hablar de las empresas, cómo trabajan, vamos a hablar de los requisitos. Algunas empresas te van a exigir un DOT, algunas, un porcentaje muy bajo, no todas. Lo que sí te van a exigir todas estas compañías es un seguro comercial. Y este seguro comercial va desde una cobertura de 100 de cargo aproximadamente con una liability de $300,000. Es un poco más económica. Pero obligatoriamente hay que tener un seguro comercial. Vamos con los vicios, vamos con la gente sin vergüenza. Hoy en día la industria tiene alta demanda porque la mayoría de los bobo pendejos, los bobo vivos, activan el seguro comercial, aplican a la compañía, empiezan a trabajar y a su vez cancelan el seguro comercial. Porque en el pasado no se chequeaba o no sabían cómo chequearlo. Hoy en día eso se ha incrementado más y por supuesto estas personas de una vez para afuera. Pero siempre va a existir la viveza criolla. Pero la viveza criolla siempre sale. Entonces, tienes que tener tu licencia de conducir, no CDL, en el caso del bus truck, en el caso del hotshot, que muy poco aplica, pero sí hay algunas cargas que otras, tienes que tener tu licencia no CDL, no hay ningún problema que no sea no CDL. Y a su vez, tienes que hacer una entrevista. Estas entrevistas, la mayoría, son en inglés, pero ellos te permiten la operatividad en español, porque tú simplemente lo que te vas a comunicar es igual con una carga. Voy a entregar una carga, vengo a recoger una carga. Aquí está una carga, vengo a recoger una carga. Good morning, I have a load for you. Can you sign here for me, please? Tienes que firmar, etc. A su vez, estas cargas pueden ser cargas a destajo o cargas esporádicas o cargas de vez en cuando, como hacen actualmente con sus cargas, o pueden ser rutas dedicadas. Estas rutas dedicadas se convierten cuando tú has demostrado en la compañía un trabajo excepcional, te miden muchas métricas, tiempo, limpieza, hay muchas métricas
Después que te evalúan bien, que llevas tiempo en experiencia, te pueden dar la oportunidad de una ruta dedicada. ¿Qué es una ruta dedicada? Una ruta fija. Todos los días, Pedro Pérez va a salir de Miami para Tampa y luego para Orlando y listo. A entregar, entregar y se regresa. Entrega, recoge y se regresa. Normalmente se entregan y se recogen container vacíos. Esto cuando llevan insumos o cuando van medicamentos grandes. Eso es una ruta dedicada. Normalmente las rutas dedicadas son de lunes a viernes. ¿Qué sucede? Los primeros 3 meses con estas empresas, ellos no te pagan una rentabilidad alta. ¿Qué es lo que tú vas a ver en las redes sociales? Estas empresas no sirven. No, ellos son muy buenos. Ellos son como Amazon. Ellos te están probando. Para entrar en Amazon, muchos se estrellan, muchos se vuelven locos. Amazon no sirve y no saben lo que se están perdiendo. Eso es como el cuento de la motivación. No sé si lo han visto, que está un hombre con un pico en una cueva buscando oro y se rinde cuando queda un hilito así. Resulta que había un arsenal de oro de aquel lado. Así pasa en el negocio de Amazon, así pasa en el negocio de los insumos médicos o de las cargas médicas. Se retiran porque no aguantan la presión los primeros 3, 4 meses. Y resulta que después de eso es donde viene la bonanza. Entonces, para rectificar, necesitas tener tu licencia, necesitas tener una cargovan. Algunas empresas médicas te permiten tu carro personal. Algunas, no todas. Normalmente son las menos buenas, porque son medicinas directas que tú vas a entregar en los Walgreens, en los CVS, en muchas cosas, en muchas farmacias independientes, y son las que no pagan tan bien. Pero si tú tienes una cargo van, tienes tu póliza comercial, tú tienes un bus truck, tienes tu póliza comercial, vas a tener mucha más rentabilidad y mucha más ganancia. Necesitas tu licencia, necesitas presencia. Aquí no es que vas a andar con los chores y con las cholas petroleras. Aquí tienes que andar con presencia, porque vas a tratar con otro target. Vas a tratar con equipos médicos, vas a tratar con personal médico, vas a tratar con personal técnico de la medicina. Entonces tienes que tener otro target. Y de ahí empieza la evaluación para que te den una ruta dedicada. Esto es todo lo que necesitas. Estas empresas, yo he pasado algunas, por supuesto, me preguntan por privado porque la gente no analiza y me disculpan, pero es que tengo que decirlo. Brother, si yo te estoy diciendo en este post, American Medical Courier, te estoy poniendo el link de la página, te estoy poniendo el teléfono. Lobo, ¿cómo aplico? Lobo, ¿cómo hago? Mi hermano querido del alma, vamos a utilizar la creatividad, vamos a buscar el sitio web, vamos a buscar el teléfono y vamos a aplicar con ellos. Te he pasado un arsenal de compañías, casi unas 15, no, unas 10, porque he pasado en varios posts distintos, para Bostruck y para CargoOne. Y tengo el DM full de preguntas de cómo aplico o cómo me uno. Entonces, vamos a utilizar la creatividad, vamos a utilizar la disposición de hacer las cosas y vamos a aplicar. ¿Qué es los beneficios de estas rutas? La mayoría vas a estar en tu casa o todos los días o cada vez, cada 2 días o un día intermedio o cada 3 días, porque hay rutas que son un poquito más largas. Rutas que van de una ciudad principal a varios pueblos pequeños como tal, y eso sí amerita quedarse por los temas de horario, porque lamentablemente este tipo de empresas no trabajan nocturnas. Entonces, si llegaste tarde a una ciudad, tienes que esperar hasta el siguiente día que abren. Es un poco tedioso, pero a su vez es fácil en una cosa. Es fácil en el sentido de que vas a estar cerca y vas a estar mucho más tiempo en tu casa. Algo muy importante, la mayoría de estas empresas, cuando tú aplicas con ellos, te van a mandar a hacer o a obtener unas licencias. Hay licencias para poder transportar sangre, hay licencias para transportar
insumos médicos, pero hay muchas, pero estas compañías te van a indicar exclusivamente cuáles necesitas. No son difíciles de conseguir, es igual como que tú fueras a obtener un certificado HAZMAT. Tú tienes que hacer un cuestionario, tienes que hacer un mini curso y obtienes el certificado HAZMAT. Así pasa en las empresas médicas. Tú tienes que hacer estos cursos si quieres ganar más. Porque si tú te vas a ir a lo básico, a la carga general médica, vas a estar en las mismas. Ok, vas a tener la facilidad de estar en tu casa siempre, pero vas a estar en las mismas. La idea es que te hagas las 3 certificaciones, las 4 certificaciones. American Courier, por ejemplo, te hace 7, te da la posibilidad de obtener 7 certificaciones. Y si tú tienes las 7 certificaciones, vas a tener, estimada dama, estimado caballero, vas a tener mucha más rentabilidad. ¿Ok? Entonces, para contestar sus preguntas, evalúa bien dónde te sientes tú bien, si quieres estar en tu over the road normal, quieres estar en tu casa, pero esto lo vas a descubrir mientras estés trabajando con ellos, diferencia de rentabilidad que generas en las empresas médicas versus lo que estás generando actualmente. Hay muchas personas que están comenzando en el negocio, salen corriendo porque no le han agarrado la vuelta al OTR, no le han agarrado la vuelta a un dispatcher, a una compañía, no saben trabajar. Pero los veteranos, los que tienen tiempo en el negocio, son los que tienen que evaluar si se van a pasar o se van a quedar en sus rutas como tal. Estoy transmitiendo por las 3 plataformas. No sé qué pasa con YouTube, que no me muestra el chat. Lo siento, muchachos que están allí unidos. Vamos aquí a Instagram. Ya vengo con TikTok. Preguntas. Con el combustible del día de hoy, ¿cómo se debe subir la tarifa en Cargo Van? Paola. Paola, una interesante pregunta. Yo acabo justamente de postear hace 2 días una historia donde yo estaba colocando combustible a 4.25 diésel y eso porque metí la tarjeta de rewards. Lo primero que tú tienes que hacer, cuando tú vayas a ofertar cargas, ten varias fotos de los pumpers, de las estaciones de servicio con el precio como tal. Y a la hora de negociar, tú envías esos screens. Para contestar tu pregunta, yo me fuera por un 30% arriba. Ejemplo, Cargo Van, yo siempre les digo que no bajen del dólar. ¿Qué pasa? Depende de la zona donde tú vayas a ir. Porque el lobo dice que yo entré a California, desde el este, entré a California a 1.30 mínimo, para poder reubicación, para poder matar tiempo de espera o compensar tiempo de espera. ¿Qué sucede? Resulta que en California siempre el combustible está a $6, $7. Ahora está a 11, $12. Entonces quedamos en la misma situación. Paola, fuera de la zona roja, mantente en 1.30, 1.35. Negocia hasta más. Está en ti. Tú eres la dueña de tu negocio, tú eres la dueña de tu empresa. Saca tu CPM. No te puedo decir, cobra la carga a 1.25 porque la gasolina está. No, eso va a variar en todos los estados. Saca tu CPM, Paola, tu costo por milla. Y el costo por milla se saca todos los gastos que tú tienes, todo lo que generaste en el mes, todo lo que generaste en el mes, dividido entre todos los gastos que tienes. Y eso te va a arrojar un porcentaje. Eso va a ser tu CPM. 0.10, 10%, 15%. Eso es lo que tú le vas a restar a lo que tú generas mensual y a su vez eso está ahí para imprevistos, para combustible, para llantas, para explosiones de llantas, para repuestos, para cosas inesperadas. Eso es el costo por milla. En base a ese costo por milla es donde tú tienes que quedarte. Ok, esto es lo que yo cobro realmente por milla. Cuando yo les digo que cobren $1 por milla, ustedes no se están ganando $1 por milla. Ustedes se están ganando un aproximado de 0.85 por milla. En Cargo Van. Imagínate aquellos creativos, sinvergüenzas, que cobran 0.70 centavos por milla, que se la están comiendo y los ves en TikTok hablando. Porque escuchan a los gurús de la cosa.
Los que están cobrando a 0,70 se están ganando 0,50 por milla. Esos sí son unos locos. Y me disculpan, señores locos. Muchas gracias por... Primera vez en TikTok que me sale el corazoncito en la cabeza. Me disculpan la expresión, pero yo hablo creo que raspado. Esos sí son unos locos de carretera, porque no saben lo que están haciendo. Como dice, yo no soy católico, yo no soy creyente en ninguna religión. Me crecí como católico, pero hay una pasaje de la Biblia que dice, perdónalo, Señor, que no saben lo que hacen. Cada vez que yo veo esos personajes en TikTok, voy saliendo a 70 centavos, voy saliendo a 75 centavos, y perdónalo, Señor, que no saben lo que hacen. Paola, disculpa jarabe lengua, pero saca tu CPM, tu costo por milla, y en base a eso, ponle el precio a tus millas. La Florida es la muerte y cada día está peor, Ernesto Ojeda. Sí, Ernesto, es lo que te acabo de decir. Entran muchísimas cargas, salen pocas y todo el mundo se vende barato. La Florida, empezando por el gobernador, todos son unos estafadores. Ernesto, mándame un mensaje al WhatsApp, por favor, que te tengo que hacer una preguntita. No es nada urgente ni nada grave, cuando puedas. Struggling con dispatcher, me cobran el 15%. RPM en promedio 1.50. Estás trabajando con un Vostro, Ale, me imagino, ¿no? Ale, te voy a explicar algo rapidito. Cuando un dispatcher nos dice el 15%, nosotros decimos, este bicho me está quitando un 15%. Pero hay unos gastos estimados que están detrás de ese 15%. El dispatcher, para pagarte en tiempo, ¿vale? Tiene que utilizar una factory company, una financista dentro de la industria de la transportación. Y esa factory company le va a cobrar un 3, un 3.5%, depende de la compañía, sobre esa facturación. Entonces estamos hablando que de ese 15 le restamos 3.5, ya quedó 11.5. Ese dispatcher está pagando un low board, no como los locos de carretera que se van a DAT, esas cosas que no sirven. No, está pagando un Selectus, $500 al mes, low board profesionales de grandes compañías, y a su vez, de ahí saca un 2-3% más. Entonces se convierte ya en 8.5. Y a su vez, gastos operativos, y tienes a una persona, mientras tú te estás tomando la Coca-Cola en la LOF, ojo, vale, no es personal, es en general. Mientras tú estás tomando cafecito en la LOF, con los pies montados en el tablero, el tipo está, hey, broker, esta carga, y tácata, tácata. Eso es lo que hace un dispatcher. No estoy defendiendo todos los dispatchers, hay dispatcher bueno y dispatcher malo. Simplemente nosotros somos dispatching. Y ahí es donde yo cuando entré a este lado, cuando entré a los toros de la barrera, cuando veía los toros de la barrera, yo criticaba. Cuando pasé a este lado, yo ahora entiendo. Entonces, Ale, cobras 1.50 por milla. Bueno, ahí el rate está un poco bajo. Normalmente, si estás en Bostock, lo ideal en zonas buenas, zonas verdes, zonas amarillas, 1.75 como mínimo. Hay zonas que tienes que bajarte 1.60, hay zonas que tienes que bajarte 1.50. Pero si estás quedando en 1.50, estás técnicamente bien. No puedo conseguir líneas dedicadas. Ale, tienes que escribir a las empresas que te dije, llamar y hacer las entrevistas. Luego, si el combustible subió más de un 0.70 por galón, ¿cuánto debemos cobrar mi milla? Paola, ya te contesté. Hay compañías que contratan personal latino fuera de su país. José Miguel, realmente no desconozco, no manejamos las políticas migratorias, hermano querido. Me interesan las empresas de insumos médicos. ¿Cómo aplicar para trabajar con ellos? Ernesto, no me van a contestarte mal. Acabo de explicar. Imagino que la pregunta es retardada antes que explicara. Quiero probar, nunca está de más tener muchas variantes. Eso es correcto. Pero tampoco tanto porque te puedes quemar, te saturas. ¿Qué sabe de la CDL para inmigrantes? Rafael Gocho. Rafael, si vives fuera del país, lamentablemente no puedes obtener una CDL. Para obtener una CDL tienes que ser residente permanente o ciudadano. Actualmente están eliminando a las personas que no tienen esta condición migratoria, lamentablemente. Pero nuevas oportunidades para Bastrop,
muchas buenas oportunidades, muchas oportunidades para Hotshot y muchas oportunidades para Cargo Van. Saludos, hermanos. Llegué tarde, pero cuéntame de qué estrella estabas hablando. Antonio Márquez, lo estábamos nombrando, de ti estábamos hablando. Te toca ver el live para que veas lo que dije de ti. Rafael El Gocho. Yo no quiero pensar que este sea el mismo Rafael El Gocho. ¿Te imaginas, Antonio? Ah, no. Rafael Urbina. Pasa que es un Rafael El Gocho que cometió muchos errores, señor Rafael El Gocho. Tengo miedo de empezar con Cargo Van. ¿Qué piensa usted? Luis, en la acción se vence el miedo. ¿Tienes miedo de comenzar un negocio de inversión? ¿Tienes miedo de comenzar un negocio de inversiones en la bolsa de Wall Street? ¿Tienes miedo de comenzar una tienda de ropa? ¿Tienes miedo de comenzar un negocio tal? Hermano, el miedo siempre va a existir. Tienes que salir adelante y tienes que probar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no te funcione. Antes de entrar, y eso es lo que yo siempre le digo a las personas, hay un poco de seres que me escriben, voy para la Cargo Van, te llamo por una mentoría. Amigo, y me llegan. No hablo inglés. No, yo quiero estar local. Vivo en Miami. Yo no puedo salir. Prepárense primero. Y eso es lo que te digo, Luis. Prepárate a una mentoría en Conoce Bien el Negocio. Y a su vez, ahí es donde tomas la decisión. Que me está preguntando aquí para la mentoría, aquí les voy a dejar el WhatsApp 786-220-2772. Aquí lo estoy dejando pineado en Instagram, 786-220-2772. Ok. Tengo mucho miedo a empezar. Bueno, Luis, toma tu decisión. ¿Vas a dejar el live colgado para verlo? ¿Cómo? Muchas gracias por aclarar la información sobre los insumos médicos. Muy clara estrategia, corta, con un rey por encima, ayuda mucho. Así es, estimado Javier Acevedo, mi respeto para ti. Paola, en promedio las empresas hoy en día, ¿a cuánto tiempo están pagando? Una buena se tarda una semana y una mala, ¿cuánto tiempo? Para no trabajar con ellos. Paola, todas las empresas normalmente pagan una semana después. Últimamente ha existido un retraso porque eso viene de la parte de los brokers, y eso es una cadena de suministros que se va afectando, se están retrasando. Pero normalmente todas las compañías te tienen que pagar una semana después. Está en ti, cuál sea tu capital para aguantar el tiempo de espera. Vamos con TikTok. Aquí hay un poco de preguntas. ¿Hay carga local en la Florida para Vostrock? Alejandro, ya hablé sobre eso. Tengo un espectador habitual y una estrella emergente en tu live. Gracias, Toro. Abrazo y bendiciones, hermano querido. Bro, tengo una van y quiero trabajar con deliveries médicos. Bueno, Adrián, ya yo expliqué todo por aquí. Es espectacular, espectador habitual y una estrella emergente en tu live. Gracias, Jason. Yo no conozco nada de esas estrellas y esas cosas por TikTok, pero aquí están unas cosas, poniéndome unos gorritos, una vaina. Bienvenido sea a todo lo positivo. Quiero trabajo para Vostro Yurisdel. Yurisdel, escríbeme al WhatsApp 720, perdón, 786-220-2772. 786-220-2772. Vamos a ver aquí qué más hay. No hay más preguntas en TikTok. Hola, buenas tardes. Tenemos NCDOT, Tweetcoin y aún así es difícil agarrar cargas en California. No quieren pagar. Erika, ¿qué tipo de negocio tienes? Cargo Van, Bus Truck, Hotshot. Aunque por lo que me estás hablando, asumo que es Cargo Van. Avísame por favor para contestarte algo. Para lo que estamos, Erika, busca mi canal de YouTube, Lubier Lobo. Lubier Lobo. Ahí están una serie de videos, pero hay dos que pronto voy a subir uno actualizado. Está uno que tienen las miniaturas son unos mapas. Entra a esos videos, si puedes hoy mismo, Erika, y velos porque son muy interesantes y vas a entender muchas cosas. No sé cuánto tiempo tienes en el negocio, no sé si eres Cargo Van, pero hay muchas cosas que ibas a aprender. Suscríbanse a YouTube, señores. Aquí son videos de 30 segundos, de 30 a 45 segundos. En YouTube está la crema de la crema. Ahí es donde me inspiro.
a información valiosa para ustedes. Puedes hacer la diferencia si el Boss Truck tiene caja fría o climatizada. Héctor Daniel Navarro. Héctor, asumo que te confundiste. ¿Carga fría o carga seca? Si tú tienes un Boss Truck con Thermo King, lo que llamamos en el argot de la transportación, un reefer, mi hermano, usted tiene la vida hecha. Son las cargas que se mueven más en el Boss Truck. Cargas refrigeradas y lo más importante de todo, cargas locales. Si tú quieres estar en tu casa por lo menos cada 3 días, cada 4 días, cómprese un Boss Truck refrigerado. Cuando no haya carga refrigerada, usted apaga su Thermo King y se monta a trasladar carga seca, que también es un plus. Claro está, son los más costosos, va atado de acuerdo a tu presupuesto. Pero para resumir, si tú puedes adquirir un Boss Truck con carga refrigerada, tú estás tranquilo en mucho tiempo. Es un espectador por aquí. Tengo una cargo van. Estoy en Florida. Deadville Gilius. No, no pienses que me estoy riendo por nada malo, hermano, sino que todos los días escucho esto y es impresionante. Yo no sé cómo ustedes compran cargo van hacia lo loco y no saben con quién van a trabajar, brother. O sea, tan fácil que es. Inviertes en una cargo van 65, $40,000. Pagas un seguro comercial con un down payment de $2,000, $3,000. Pagas una mensualidad porque te salió altísimo, hasta de $1,500 mensual. Compras un poco de materiales, $2,000, $3,000. Y no vas a tener para un almuerzo de 200 y pico para pagar una mentoría. Es lo primero que tú tienes que hacer, brother. Es lo primero que tú tienes que hacer, porque míralo cómo estás. Compraste una cargo van, estás en la Florida y estás buscando trabajo. Es triste y lamentable. Y lamentablemente te vas a joder el crédito después que si no cumples todos los requisitos y vas a tener que terminar de vender la cargo van. Me disculpas, pero yo prefiero que me odies por decirte la verdad a que me odies por venderte un sueño. ¿Qué puedo hacer para coger cargas locales en la Florida? Marcos, no hay cargas locales en la Florida y si las hay, las vas a cobrar a 40 centavos. Hola Lobo, estoy empezando con mi empresa, tengo una cargo van, ¿dónde puedo encontrar un dispatcher? Bueno, Pedro, también te cae el regaño que acabo de dar. Escríbame, señores, el WhatsApp 786-220-2772. Tengo una cargo van. Aquí en TikTok es donde se ven estas cosas. Lamentablemente YouTube, señores, YouTube, perdónenme, las personas que están, no sé qué pasó con el chat. ¿Dónde puedo hacer una mentoría, Pedro? Escríbeme al WhatsApp 786-220-2772. Te va a atender una integrante de mi equipo, reservas, y nos vemos pronto tú y yo en privado. Ana Carolina, hola, ¿cómo está? Yo quisiera ruta para los paquetes, no de ser driver. ¿Ustedes dan esa asesoría? No estoy en Orlando. Ana Carolina, ¿de cuáles paquetes me estás hablando? Si te refieres a lo de rutas médicas, te invito a que veas el live después que lo termine, que ahí está toda la información. Pero de paquetes, no sé de qué me estás hablando. Paola, en promedio, bueno, señores, hemos llegado hasta el final. Recuerden, el destino del negocio te lo trazas tú mismo. Si quieres sacar tus permisos del DOT, cargo van, pendiente con eso, vienen cambios, vayan preparando sus permisos del DOT. Yo tengo tiempo diciéndolo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Casualidad que pega con mi nombre, pero hasta que los agarran. Si todo el negocio del bus truck, si estás interesado en todos los permisos, DOT, MC number, los demás permisos, porque son varios que se necesitan, nos pueden escribir al WhatsApp 786-220-2772. Y aquellas personas que se quieran preparar en el negocio, con mi persona, en privado, lo hacemos. Hay una lista de espera, simplemente reservan y nos vemos puntual ese día. No te olvides de las claves del éxito: disciplina, constancia, enfoque y mucha paciencia. El dinero está en la carretera. Chao, gente buena.
Señores de YouTube, lamentablemente no sé qué pasó aquí con el chat. Dice something wrong, pero bueno, espero que me hayan escuchado. Bendiciones. Aquellas personas que son suscriptores del canal me pueden escribir fácilmente y les contestaré sus preguntas, ¿ok? Si son suscriptores, me pueden escribir también al WhatsApp. Soy suscriptor y yo les voy a contestar sus preguntas porque tienen ese privilegio por ser suscriptores, ¿ok? Abrazos y bendiciones. Feliz tarde.